Prepárense para ser arrastrados a un abismo de dolor primigenio y una venganza tan absoluta que la propia selva enmudeció de horror. ¿Qué sucede cuando la línea entre el protector y el exterminador se desdibuja por la sangre de los inocentes? Hoy no solo contaremos una historia, desataremos una tormenta. Conocerán a Kondo, un gorila alfa, una espalda plateada cuyo mundo, cuyo grupo, cuya razón de ser fue arrancada de sus manos por la crueldad insaciable de una manada de leones. No quedó nada, solo cenizas y el eco de los gritos, pero del fuego de esa masacre no surgió un líder quebrado, surgió un cazador de reyes, y la cacería que Kondo desató, amigos míos, no buscaba justicia, no buscaba equilibrio, buscaba la aniquilación total, una cacería sin sobrevivientes. ¿Están listos para ver a un gigante gentil transformarse en la personificación de la muerte implacable? Antes de que la primera gota de sangre de esta venganza legendaria manche la tierra, detengan su respiración. Lo que están a punto de presenciar es furia animal, en su esencia más pura y aterradora. Si el instinto de protección llevado al extremo, si la justicia impartida con la fuerza de un titán herido resuena en lo más profundo de su ser, entonces ustedes comprenden el alma de este canal. Consideren este momento para unirse a nuestra legión, pulsando suscribirse y activando la campana. No para nosotros, sino para ser parte de estas crónicas que revelan la verdadera y a menudo brutal majestuosidad del mundo salvaje. La invitación está hecha. Ahora prepárense, porque la marcha fúnebre de los leones ha comenzado, y el director de orquesta es un gorila con el corazón roto y las manos manchadas de un odio eterno. En el corazón verde y palpitante de las montañas Virunga, donde la niebla se aferra a las laderas como un velo fantasmal y los volcanes dormidos vigilan un reino de biodiversidad incomparable, vivía Kondo y su grupo, los guardianes de la niebla. Kondo era una espalda plateada de proporciones imponentes, su pelaje negro como el azabache con la distintiva silla de montar plateada que proclamaba su dominio y su madurez. Sus ojos, de un marrón profundo y reflexivo, contenían la sabiduría de muchas estaciones y la carga de la responsabilidad de proteger a su familia. Su grupo no era el más numeroso de la región, pero sí uno de los más unidos y pacíficos. 3 hembras adultas, Amaka, su compañera principal, y las jóvenes Nandi y Zuri, y 5 crías de diversas edades, desde el pequeño infante que apenas se separaba del lomo de su madre, hasta los juveniles más audaces que comenzaban a explorar el mundo bajo la atenta mirada de Kondo. La vida de los guardianes de la niebla transcurría en una armonía dictada por los ritmos ancestrales de la selva de montaña. Días dedicados a forrajear entre los densos matorrales de bambú, a buscar los brotes más tiernos y las frutas silvestres más dulces. Tardes de descanso y socialización, donde los jóvenes jugaban bajo la mirada tolerante de los adultos, y Kondo, desde su posición de observador tranquilo, aseguraba la paz y el orden. Conocía cada sendero de su territorio, cada árbol que ofrecía refugio, cada sonido que rompía el silencio del bosque. Su presencia era una garantía de seguridad, su fuerza, un escudo contra los peligros del mundo. Pero incluso en este paraíso montañoso, las sombras acechaban. Y la sombra más temida en aquella región no era la de otro gorila rival, sino la de la manada silenciosa. Un grupo de leones de montaña, una subespecie rara y particularmente adaptada a cazar en terrenos escarpados y boscosos. Eran más pequeños y ágiles que sus primos de la sabana, pero igual de letales, y su líder, un macho astuto y cruel con una distintiva cicatriz sobre el ojo izquierdo, al que llamaremos Garra Tuerta, había comenzado a mostrar una audacia preocupante, acercándose cada vez más al territorio de los gorilas. Kondo había detectado su presencia,
El olor penetrante de los felinos, huellas en el barro cerca de sus lugares de descanso nocturno, el nerviosismo inusual de los antílopes del bosque. Había redoblado la vigilancia, instruyendo a su grupo a permanecer más cohesionado, a evitar las zonas más expuestas. Un enfrentamiento directo entre una espalda plateada y un león macho adulto sería una batalla titánica, pero contra una manada entera. Incluso Kondo sabía que las probabilidades estaban en su contra, especialmente con crías que proteger. La catástrofe, cuando llegó, fue de una rapidez y una brutalidad que desafiaron toda previsión. Era una tarde gris, con la niebla descendiendo de las cumbres y envolviendo el bosque en un abrazo húmedo y silencioso. El grupo de Kondo se había refugiado en una pequeña hondonada protegida por grandes rocas y una densa cortina de bambú, preparándose para pasar la noche. Los pequeños ya dormitaban acurrucados junto a sus madres. Kondo, como siempre, montaba guardia en la entrada de su refugio improvisado. Y entonces, la manada silenciosa atacó. No desde un solo punto, sino desde 3 direcciones simultáneas. Una táctica de emboscada perfecta, diseñada para sembrar el caos y separar a los miembros del grupo. Garratuerta y sus leones más fuertes se lanzaron desde la oscuridad de la niebla como demonios hambrientos, sus rugidos bajos y guturales rompiendo el silencio de la montaña. Kondo reaccionó instantáneamente. Un rugido ensordecedor brotó de su pecho, una explosión de furia y advertencia. Se irguió en toda su imponente altura, golpeándose el pecho en un desafío desesperado, tratando de atraer la atención de los atacantes hacia él, de darles a las hembras y a las crías una oportunidad de escapar o de agruparse. Pero los leones eran demasiados y su ataque demasiado bien coordinado. Mientras Kondo se enzarzaba en una lucha feroz contra Garratuerta y 2 de sus lugartenientes, sintiendo las garras y los colmillos rasgar su piel, otras leonas del clan felino se infiltraron por los flancos, dirigiéndose directamente hacia las aterrorizadas hembras y las crías. Amaka, Nandi y Zuri intentaron formar un círculo defensivo alrededor de los pequeños, sus gritos de angustia mezclándose con los rugidos de Kondo y los gruñidos de los leones. Pero la superioridad numérica era abrumadora. Una leona logró derribar a Nandi, mientras otra se abalanzaba sobre Zuri, que intentaba proteger a 2 de los juveniles más grandes. Kondo, luchando por su vida contra 3 atacantes, vio con un horror que le partió el alma cómo Garratuerta, con una astucia diabólica, lograba esquivar su guardia y se lanzaba sobre Amaka, su compañera, que protegía con su cuerpo al infante más pequeño. Hubo un grito desgarrador de Amaka, un chillido agudo del bebé y luego un silencio terrible. La batalla fue una masacre. Kondo, aunque logró matar a uno de los lugartenientes de Garratuerta y herir gravemente a otro, también sufrió heridas profundas. Cuando finalmente logró ahuyentar a los leones restantes con una demostración de furia suicida que pareció sorprender incluso a Garratuerta, quien se retiró con una nueva cicatriz sangrante en el flanco, pero con una mirada de triunfo cruel, ya era demasiado tarde. El silencio que cayó sobre la hondonada fue más terrible que cualquier rugido. Kondo, jadeando, sangrando por múltiples heridas, contempló la escena de devastación. Amaka yacía sin vida, su cuello destrozado. Nandi y Zuri estaban gravemente heridas, pero vivas. Y de las 5 crías, de los 5 pequeños que eran el futuro de su linaje, el centro de su mundo, no quedaba ni uno. Todos habían sido masacrados, sus pequeños cuerpos esparcidos entre las rocas y el bambú pisoteado, víctimas de la brutalidad insaciable de la manada silenciente. Kondo se acercó a los restos de lo que había sido su familia. El dolor que lo invadió fue una ola negra, un tsunami de una agonía tan profunda, tan absoluta, que amenazó con ahogarlo. Cayó de rodillas,
si los gorilas pudieran arrodillarse en el sentido humano, y emitió un sonido que no era de este mundo. Un lamento gutural, un quejido que parecía surgir de las profundidades de la tierra, el sonido de un alma haciéndose pedazos. Tocó los cuerpos fríos de sus hijos, uno por uno, como si se negara a creer lo que sus ojos veían. Su pequeño y juguetón mundo, aniquilado, su orgullo, su linaje, borrado en cuestión de minutos. Nandi y Suri, las únicas supervivientes adultas además de él, se acercaron con dificultad, sus cuerpos temblando, y se acurrucaron junto a su líder, compartiendo su dolor en un silencio preñado de una tristeza insoportable. Pero mientras la noche caía sobre aquella escena de desolación, mientras el frío de la montaña comenzaba a penetrar sus heridas, algo más que dolor comenzó a arder en el pecho de Kondo. Era una brasa de odio puro, incandescente, un odio dirigido hacia Garra Tuerta y cada uno de los miembros de su maldita manada. No habría más lamentos, no habría más lágrimas silenciosas. Kondo se levantó. Su enorme cuerpo, aunque herido y cansado, parecía crecer, imbuido de una nueva y terrible energía. Miró hacia la dirección en que los leones habían huido, y en sus ojos, antes sabios y reflexivos, ahora solo había una cosa: la promesa de una venganza. Una venganza que no buscaría solo la muerte de Garra Tuerta. No, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Kondo quería el exterminio. Quería borrar a la manada silenciosa de la faz de la tierra, no dejar ni un solo superviviente que pudiera recordar su nombre, ni una sola gota de su sangre maldita que pudiera engendrar una nueva generación. Su grupo había sido masacrado, y él, Kondo, el gorila alfa, desataría una cacería que no tendría precedentes en la historia de aquellas montañas. Una cacería sin tregua, sin piedad, sin sobrevivientes. Durante los días siguientes, Kondo se dedicó a curar sus heridas y las de Nandi y Suri. Pero su mente ya estaba trabajando, forjando el plan de su terrible retribución. Sabía que no podía enfrentarse a toda la manada de leones él solo, incluso en su furia. Necesitaba ser más inteligente, necesitaba ser más astuto, necesitaba convertirse en su peor pesadilla. Comenzó a rastrearlos, no para atacar de inmediato, sino para aprender, para estudiar sus movimientos, sus hábitos, sus debilidades. Se convirtió en una sombra en el bosque, un observador silencioso, consumido por un único y oscuro propósito. Nandi y Suri, aunque temerosas, permanecían a su lado, quizás entendiendo instintivamente que la única forma de sobrevivir ahora era seguir a su líder en su camino de venganza. Kondo descubrió que la manada silenciosa tenía una guarida principal en una serie de cuevas rocosas al pie de un antiguo volcán extinto. Era allí donde se refugiaban, donde criaban a sus propios cachorros. ¡Cachorros! La palabra resonó en la mente de Kondo como un eco burlón. Ellos tenían cachorros, mientras los suyos yacían muertos. Esa injusticia alimentó aún más su furia, pero no atacaría la guarida directamente. Eso sería un suicidio. Su plan era más metódico, más cruel. Empezaría por los bordes, empezaría por los cazadores solitarios, por los grupos pequeños que se alejaban de la seguridad de la manada. Y así comenzó la cacería de Kondo, una cacería que no buscaba alimento, sino almas. Una cacería que se convertiría en leyenda, una leyenda susurrada con terror por todas las criaturas de las montañas Virunga. El gorila alfa estaba cazando a los reyes de la selva, y su sed de venganza apenas comenzaba a ser saciada. Lo que está por venir es una espiral de violencia y astucia que los dejará preguntándose quién es realmente la bestia en esta historia. No se muevan, porque la aniquilación está en marcha. La transformación de Kondo estaba completa. El espalda plateada,
Antes un símbolo de paz y protección para su grupo, era ahora un ángel exterminador, un estratega de la muerte movido por un dolor tan profundo que solo la aniquilación total de sus enemigos podría comenzar a aplacarlo. Su objetivo: la manada silenciosa, el clan de leones liderado por el infame Garra Tuerta, los asesinos de su familia. Y su método no sería una simple confrontación, sino una campaña de terror y erradicación calculada. Kondo, acompañado por las ahora silenciosas y endurecidas Nandi y Suri, quienes parecían haber absorbido parte de la sombría determinación de su líder, comenzó a operar como una unidad de guerrilla en las vastas montañas Virunga. Su conocimiento del terreno, antes usado para encontrar alimento y refugio, ahora se convertía en un arma letal. El primer objetivo fueron los exploradores leones. Esos machos jóvenes o hembras audaces que se aventuraban solos o en parejas para reconocer el terreno o rastrear presas. Kondo, con una paciencia que helaba la sangre, los observaba durante días, aprendiendo sus rutas, sus momentos de descuido. Y entonces, en el crepúsculo o en la densa niebla matutina, atacaba. No era una lucha prolongada, era una emboscada perfecta, una explosión de furia y poder concentrados. Kondo, usando su inmensa fuerza y el elemento sorpresa, se abalanzaba sobre su víctima antes de que ésta pudiera siquiera reaccionar. Un golpe devastador de sus enormes brazos, capaces de romper la columna vertebral de un león con un solo impacto, o un mordisco triturador en el cuello, y era el fin. No había gritos, no había escapatoria, solo un silencio mortal y un león menos en la manada silenciosa. Kondo no dejaba rastros obvios de su presencia, solo el cadáver del león, a menudo abandonado en un lugar donde Garra Tuerta seguramente lo encontraría, como un mensaje macabro. Uno por uno, los exploradores de Garra Tuerta comenzaron a desaparecer. El pánico se instaló en el clan de los leones. Ya no se atrevían a aventurarse solos. Las patrullas se hicieron más numerosas, más nerviosas, pero esto solo jugaba a favor del plan de Kondo, porque ahora su siguiente táctica sería aún más audaz, más aterradora. Comenzó a atacar sus casas. Cuando un grupo de leonas lograba derribar a una presa considerable, un búfalo joven, un antílope grande, y comenzaban a alimentarse, Kondo y sus dos hembras irrumpían desde la espesura como demonios vengadores. Su objetivo no era robar la comida, sino infligir el máximo daño y terror. Kondo se concentraba en los machos más fuertes que pudieran estar presentes, mientras Nandi y Suri, actuando con una coordinación sorprendente, hostigaban a las hembras, mordiendo sus flancos, sus patas traseras, creando caos y confusión. No buscaban matar en estos encuentros, sino herir, mutilar, dejar cicatrices físicas y psicológicas. Querían que cada comida de los leones estuviera teñida de sangre y miedo, que asociaran el acto mismo de alimentarse con la aparición de aquella furia implacable. Varias leonas resultaron gravemente heridas en estos ataques. Algunas, incapacitadas para cazar, se convirtieron en una carga para el clan, o simplemente desaparecieron, víctimas de la dura ley de la naturaleza que ellas mismas tanto habían aplicado. La manada silenciosa se debilitaba día a día, no solo en número, sino también en espíritu. La confianza de Garra Tuerta en su propio poder comenzaba a resquebrajarse. Pero la obra maestra de la venganza de Kondo aún estaba por llegar. Su plan para el enfrentamiento final con Garra Tuerta y el núcleo restante de su manada era de una astucia y una crueldad que harían temblar a la propia selva. Kondo había observado que Garra Tuerta, en su creciente paranoia, había trasladado el refugio principal de su manada a una serie de cuevas interconectadas en la ladera de un volcán extinto, un lugar que ofrecía buena visibilidad y múltiples rutas de escape, o eso creía el león.
Pero Kondo conocía esas cuevas mejor que nadie. Eran parte de su antiguo territorio antes de que su grupo fuera diezmado. Conocía cada pasadizo, cada cámara secreta, cada punto ciego. Durante varias noches, mientras los leones dormían inquietos, Kondo, Nandi y Zuri trabajaron como sombras. No para atacar, sino para preparar el escenario de la masacre final. Usando su fuerza combinada, comenzaron a bloquear sutilmente algunas de las rutas de escape secundarias de las cuevas, apilando rocas pesadas, arrastrando troncos caídos, creando barricadas que parecerían naturales pero que, en el momento del pánico, se convertirían en trampas mortales. Y luego, la parte más diabólica del plan. Kondo sabía que los gorilas, cuando están extremadamente agitados o en modo de defensa territorial, a menudo arrancan y arrojan vegetación, golpean el suelo y los árboles con una fuerza increíble. Iba a usar este comportamiento natural, pero magnificado por su furia y su inteligencia, para crear un infierno para los leones. Eligió una noche de luna nueva, una noche de oscuridad absoluta, y atrajo a Garra Tuerta y a sus últimos guerreros, apenas media docena de leones demacrados y nerviosos, fuera de sus cuevas. El cebo, el olor inconfundible de una cría de gorila. No una cría real, por supuesto. Kondo no era un monstruo. Había encontrado el cuerpo de un pequeño duiker, un tipo de antílope, y lo había frotado intensamente contra los restos de uno de los nidos abandonados de su antiguo grupo, impregnándolo con el aroma que volvería loco a cualquier depredador que ya asociara ese olor con una presa fácil. Dejó el cebo a una distancia prudencial de las cuevas, en un pequeño claro. Garra Tuerta, desesperado por una comida fácil y quizás demasiado arrogante para creer que el gorila se atrevería a tanto, cayó en la trampa. Salió de las cuevas con sus últimos seguidores, dirigiéndose hacia el olor prometedor. Y entonces Kondo desató el pandemonio. Él, Nandi y Zuri no aparecieron para luchar directamente. Comenzaron a destruir el bosque alrededor de las cuevas. Con rugidos que parecían surgir de las entrañas de la tierra, comenzaron a arrancar árboles jóvenes de raíz, a golpear los troncos de los árboles más grandes con sus puños y hombros hasta hacerlos crujir ominosamente, a lanzar rocas enormes por las laderas, creando un estruendo ensordecedor, una sensación de que la montaña entera se estaba derrumbando sobre los leones. El objetivo no era golpear a los leones con los árboles o las rocas directamente. Era crear pánico absoluto y bloquear la entrada principal de sus cuevas. Los leones, aterrorizados por el estruendo, la oscuridad y la sensación de que el mundo se acababa a su alrededor, intentaron huir de regreso a la seguridad de sus cuevas. Pero la entrada principal ahora estaba siendo obstruida por una lluvia de troncos y piedras que los gorilas lanzaban desde arriba. Y las salidas secundarias, como Kondo había planeado, estaban bloqueadas. Estaban atrapados en un espacio cada vez más reducido, con el sonido de la destrucción acercándose, sin entender de dónde venía el ataque ni cómo defenderse. Finalmente, cuando el pánico de los leones estaba en su apogeo y la entrada de su cueva principal era un amasijo de escombros, Kondo, Nandi y Zuri descendieron, no como guerreros en una carga abierta, sino como verdugos silenciosos en la penumbra. Lo que sucedió dentro de esas cuevas oscuras y claustrofóbicas, la historia no lo cuenta con detalle. Solo se escucharon los ecos de rugidos ahogados, de gruñidos de agonía, y luego un silencio aún más terrible. Al amanecer, Kondo emergió solo de la boca de la cueva principal. Su pelaje estaba manchado de sangre, pero no parecía ser la suya. Sus ojos estaban vacíos, como si la furia que lo había consumido durante tanto tiempo finalmente se hubiera extinguido, dejando solo cenizas. Nandi y Zuri aparecieron detrás de él, también marcadas por la batalla, pero vivas.
De la manada silenciosa de Garra Tuerta y sus seguidores no quedó ni rastro, ni un solo superviviente. La venganza de Kondo había sido tal como se lo había jurado a sí mismo sobre los cuerpos de su familia, un exterminio total. Kondo no regresó para formar un nuevo grupo de inmediato. Durante mucho tiempo vagó solo por las montañas, un espectro de plata y negro, una leyenda viviente. Los otros gorilas lo evitaban, sintiendo el aura de muerte y poder que lo rodeaba, pero también lo respetaban. Había hecho lo que ningún otro se había atrevido a hacer. Había llevado la justicia, a su manera terrible y brutal, a aquel rincón de la selva. Con el tiempo, quizás, la herida en su alma comenzó a cicatrizar. Se dice que algunas hembras jóvenes, huérfanas o exiliadas de otros grupos, comenzaron a seguirlo a distancia, atraídas por su fuerza y su aura de leyenda. Y quizás, solo quizás, Kondo, el gorila alfa que perdió a su grupo y desató una cacería sin sobrevivientes, encontró una nueva paz y un nuevo propósito en la formación de una nueva familia, una familia que protegería con la sabiduría y la ferocidad de quien ha mirado al abismo y ha regresado para contarlo. Una aniquilación total. Kondo no solo vengó a su familia, sino que borró a sus enemigos de la faz de la tierra con una estrategia y una brutalidad que hielan la sangre. Este es el nivel de furia animal que solo los verdaderos reyes pueden desatar. Si esta saga de un gorila alfa llevado al límite absoluto de su dolor y su poder te ha dejado sin aliento, entonces este es tu canal. Asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada para Furia Animal, porque las leyendas más salvajes y las venganzas más épicas viven aquí. Si la justicia implacable de Kondo te ha impactado, revienta ese botón de me gusta como si fuera el último rugido de un león. Y comparte esta historia con todos los que se atrevan a mirar la cara más oscura y poderosa de la naturaleza. Y ahora te preguntamos, ¿la venganza de Kondo fue un acto de justicia heroica o una espiral de violencia que lo consumió? Queremos ver arder los comentarios con tu opinión. Hasta la próxima, valientes, y que la furia de los justos siempre encuentre su camino.